Esa es la segunda parte del tema de mitigación de amenazas usando listas de acceso. La primera parte nos la pasamos viendo muchas cosas que ya debemos de saber del CCNA. Se me pasó decir que la parte de teoría que vimos al principio, en la primera parte, es importante también para el examen. Y tal vez aunque nos la pasemos configurando ACLs, a veces se nos olvida la parte de teoría. La parte de teoría que vimos también es importante para el examen. En esta segunda parte ya vamos a ver un poco más enfocado las listas de acceso a mitigar amenazas. Los ejemplos que estuvimos viendo en la primera parte no eran amenazas en sí, simplemente era el ejemplo del telnet y del ping. Ahora lo que sí vamos a ver es qué tipo de amenazas podemos mitigar usando listas de acceso. El primer ataque que vamos a tratar de evitar con listas de acceso es el que se le llama IP spoofing. IP spoofing significa que alguien trata de mandar paquetes con una dirección que no es la suya, es decir, toma una dirección que no es suya y empieza a mandar paquetes diciendo que esa dirección es de él. Este tipo de ataques era muy común antes, ahora no es tan común, pero de cualquier manera es una buena idea tener las listas de acceso en nuestros routers que van hacia internet para evitar este tipo de ataques. Ahora bien, ¿qué direcciones desde internet es ilógico o es imposible que lleguen a nuestro router? Pónganse a pensar, ¿qué direcciones fuente desde internet son imposibles que lleguen a nuestro router? Aquí tenemos cuáles son las que tenemos que negar de entrada, en este caso en la fase Ethernet 01, que es la que va hacia internet. Debemos de negar todas las direcciones privadas. Es imposible que un paquete que venga de internet venga con una dirección privada. Eso no es posible. También debemos de negar las direcciones de multicast. Aquí no es imposible que vengan de internet, y si estamos usando multicast debemos de saber qué direcciones IP en particular son para esas permitirlas y negar todas las demás. Es raro que un cliente, al menos los que yo he tratado que tengan multicast hacia internet, sí se dan casos, pero son pocos. En este ejemplo que vamos a ver, vamos a suponer que ninguna dirección de multicast queremos que entre porque no es posible que lleguen desde internet. Otra dirección que es imposible que llegue a internet es la de localhost, es decir, la 127.0.0.0 diagonal 8. Tampoco es posible porque esa se está reservada para lo que es el localhost. La dirección 0000 diagonal 8 también es imposible que venga desde internet. El broadcast, no queremos que nos manden broadcast, entonces también es imposible que venga. Y la última, también es imposible que desde internet nos llegue un paquete de nuestra misma red. En este caso, nuestra red que vemos aquí, que la cambié para que fuera una IP pública, es la 100.100.100.0 diagonal 24. Entonces es imposible que alguien más en internet tenga nuestras mismas IPs públicas. Entonces esas también las tenemos que negar de entrada en la fase Ethernet 01. También debemos de considerar lo contrario, es decir, que nuestra red no sea la que ataque haciendo IP spoofing. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Igual, en la interfase fase Ethernet 01 en este caso, nada más vamos a permitir que salgan nuestras propias IPs y nada más. Finalmente, detrás del router no debemos de tener nada más que nuestras redes públicas. Cuando se hace NAT, pues obviamente lo único que sale son IPs públicas hacia internet. Y si nosotros nada más hacemos que el único direccionamiento que pueda salir por nuestra fase Ethernet 01 que va hacia internet es nuestro propio direccionamiento, con eso vamos a evitar que alguien de nuestra red ataque a alguien más. Esto también es una muy buena idea y casi nadie lo configura. ¿Por qué es una buena idea? Porque cuando nuestra red ataca a alguien más, ese alguien más se puede dar cuenta y va a empezar a banear todas las IPs de nuestro segmento, entonces nadie va a poder acceder a esos servicios. Supongamos que nuestra red ataca a Google. Google se puede dar cuenta con un trace o algo parecido quién le está haciendo este tipo de ataques de IP spoofing,
y lo que va a hacer es banear nuestra red. Entonces eso es una mala cosa que nos puede pasar. Entonces la mejor manera es evitar que nuestra red también mande ataques de este tipo. Como se pueden imaginar, pues es simplemente configurar una lista de acceso. La vamos a configurar y, como les comentaba, la vamos a configurar con nombres, porque todos los ejemplos que hicimos fue con listas de acceso con números. Entonces vamos a la línea de comando, vamos a permitir la 100, 100, 100, 0, diagonal 24 por la fase Ethernet 01, esto de salida, y de entrada vamos a negar todo lo que tenemos aquí. Eso es bien importante para el examen. En el examen les pueden pedir, por ejemplo, configura una lista de acceso de entrada y de salida, o de entrada o de salida, para evitar IP spoofing. Ya sabemos de que si va a ser de entrada, significa que vamos a negar todo esto, y si es una de salida tenemos que permitir nuestra red y negar todo lo demás. Es lo que debemos de hacer. Muy bien, lo que vamos a hacer es una lista de acceso que nos niegue todo lo que veíamos en el slide anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el comando IP access list, porque como no vimos ejemplos de named o de listas de acceso con nombres, lo que vamos a hacer va a ser una lista extendida, y lo que vamos a decir es que vamos a negar, perdón, extended, aquí le tenemos que poner el nombre, le vamos a decir que sea deny in, es decir, negar de entrada. Entonces aquí lo que le vamos a poner es que niegue primero el direccionamiento privado 10.0.0.0, 0.255.255.255, deny IP de la 10.0.0.0.255 hacia cualquier dirección. Y además, aquí es buena idea poner el log, porque si nos aparece un log en esa interfase que va a estar conectada a internet, quiere decir que alguien nos está atacando, alguien está tratando de hacer IP spoofing, es un hecho. Le vamos a poner deny IP, otro direccionamiento privado es la 00 con máscara 0.15.255.255 hacia cualquier destino, y que también le pongan un log. El último direccionamiento privado que no podemos recibir de internet es la 192.168.00 con máscara 0.0.255.255 any log. Me faltó un punto aquí. Otra cosa que debemos negar es el direccionamiento de multicast. Entonces vamos a negar el direccionamiento de multicast, que es la 224.0.0.0 con máscara 15.255.255.255. Estoy diciendo máscara cuando realmente no es la máscara, sino el wildcard, como todos sabemos. Esa es la de multicast. Tenemos que negar también la parte de localhost, que es la 127.0.0.0 con wildcard 0.255.255.255 n. Insisto, el log nada más es para que nos mande un log si alguien está tratando de atacarnos. El log no es necesario para que la lista de acceso funcione. Deny IP, la otra es la 0 con wildcard 0, 255, 255, 255, 255 any log. Me emocioné con los 255, puse uno de más. Ok, deny IP, lo que nos falta es negar el host 255, 255, 255, 255, que es el broadcast. No debemos de recibir broadcast desde el internet. Y finalmente es negar nuestro propio espacio, porque nadie más en internet debe tener nuestro propio espacio de direccionamiento público, que sería la 100.0, 0.0.0.255. Si le damos show run,
Esta es nuestra lista de acceso de entrada. Como comentario adicional, yo tengo clientes que en su lista de acceso de entrada tienen más de 500 líneas, entonces esa se puede ver una lista de acceso grande, pero créanme que he visto unas enormes, enormes. Vamos a crear otra lista de acceso que es la IP Access List Extended Deny o Permit. Bueno, le vamos a poner Deny porque ¿qué digo? Denied Out. ¿Qué me faltó en esta lista de acceso? ¿Alguien sabe? Antes de hacer esta otra, vamos a corregir esta. No IP Access List Deny. Con esto voy a borrar toda la lista de acceso. Copiándola y poniéndola. Regresará. Me faltó un permit al final. Permit IP any. Obviamente porque negué todo y al final va a haber un deny implícito al final, entonces me faltó el permit IP any. Ahora sí vamos a crear una nueva lista de acceso que va a ser deny out. Y en la deny out lo que vamos a hacer es permitir que salga la 100.100.100.0000255 hacia cualquier lado y vamos a negar todo lo demás. Aquí no es necesario que le ponga el deny any a menos de que quiera ponerle lock, y como quiero ponerle lock lo voy a poner. Entonces vamos a ver la configuración. Estas son las dos listas de acceso que creamos. Ahora vamos a aplicarlas en la interfase que va hacia internet, en este caso es la 01, con el comando IP Access Group, el deny in va de entrada y ¿dónde está la otra? Esta deny out va de salida. Y con esto ya terminamos la configuración de IP spoofing. Entonces es negar de internet estas direcciones fuente, todas estas, y solamente permitir que salga por esa interfase nuestro propio acceso, que es esto de aquí. Permite de este source a cualquier lugar y todo lo demás no lo dejes, y dale un log para saber si alguien está tratando de atacar desde nuestra red a alguien más. Otra parte que nos pide Cisco el saber configurar para la parte del CCNA de seguridad son ataques de ICMP. Muchos piensan que ICMP solamente es ping y trace. La verdad es de que detrás de ICMP hay bastantes otros tipos de paquetes y no nada más los de pings y los de trace. Lo que nos dice Cisco es de que igualmente lo que va conectado a internet, lo que debemos de negar son los paquetes de echo, redirect y mass request. Eso es lo que debemos de negar siempre, hablando de ICMP, desde internet hacia nuestra interfase que está en internet. Eso es lo que deberíamos de negar de entrada. Y lo que debemos de permitir de salida es el echo, el parameter problem, el packet to be y el source quench. Ese tipo de cosas. La primera es para poder hacer pings, y estas tres son necesarias para hacer troubleshooting a nuestra red. Entonces eso es lo que debemos de permitir de salida, y lo que debemos de negar de entrada es esto. Entonces vamos a la línea de comando y vamos a configurarlo. Es muy parecido. Recuerden que hablando de listas de acceso, por interfase nada más podemos tener una de entrada y una de salida. Entonces lo que vamos a agregar tenemos que agregarlo en la lista de acceso que ya creamos de deny in y permit out.
Lo que vamos a hacer es primeramente borrar esta IP, esta lista de acceso, perdón, extendida. La vamos a volver a crear hasta antes del permite IP any. Y lo que vamos a negar fue lo que dijimos, es deny ICMP any echo, deny ICMP any redirect, deny ICMP any mask request. Y el permite IP any al final. Muy bien. Permit ICMP any también. Ya está la lista, entonces nuestra lista de entrada quedaría de esta manera. Ahora bien, vamos a modificar ahora el deny out. Vamos a hacer lo mismo, vamos a borrarla primero. Y después vamos a crearla otra vez. Y vamos a agregar lo que vimos en el slide. Básicamente es permit ICMP desde las 100.100.0.000.255 a cualquier lugar. Lo que vamos a querer es el echo, eso es permitir, el 00, perdón, me faltó any, parameter problem, y el packet es packet to big, y por último el source quench. Finalmente negar ICMP any log y deny IP any log. Vamos a ver cómo quedó la lista de acceso. Esta es la de entrada. Y esta es la de salida. Eso es lo que debemos de configurar tanto para el IP spoofing como para protegernos de ataques de ICMP. Y obviamente el ponerla de entrada y de salida en la interfase que eso ya lo teníamos aquí. Insisto, no podemos crear otra lista de acceso y ponerla de entrada, además de esta, nada más puede haber una de entrada y una de salida de cada tipo. Es decir, sí puede haber varias listas de acceso, pero una que sea de IP, otra que sea de IPX, otra que sea de AppleTalk, eso sí se vale. Pero que sean de IP ambas, dos de entrada no se vale, nada más se puede tener una. No te va a dejar el router, de hecho. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos controlar quién nos puede hacer telnet a nuestro router. Claro, podemos poner una lista de acceso también que diga EQ23, pero hay otra manera más sencilla que es simplemente el usar una lista de acceso aplicada a la línea BTY, como lo vemos aquí. Vamos a hacerlo para probarlo. Básicamente la configuración es muy sencilla, es una lista de acceso tipo estándar en la que vamos a decir qué host vamos a permitir o qué red vamos a permitir que nos pueda hacer telnet, y eso lo vamos a aplicar en la línea BTY. Se puede hacer de entrada o de salida, obviamente si lo que queremos es que no nos hagan telnet, lo debemos de poner de entrada. Entonces vamos a hacer esta configuración sencilla en el router. Aquí en el router lo que vamos a hacer entonces es ponerle access list 10 permit vamos a ponerle deny
Bueno, antes de eso vamos a probar que sí funciona el telnet. Telnet 192.168.1.1, password Cisco, y estamos en este mismo router. Le doy exit. Ok. Entonces vamos a ponerle que niegue la 192.168.1.2.0.0.0. Es esta computadora. Si vemos ipconfig, vamos a ver que esa computadora tiene la 192.168.1.2. Entonces lo voy a negar. Después me voy a meter a la línea BTY de la 0 a la 4 y le voy a poner access class 10 de entrada. Ahora voy a intentar entrar y no me deja. Se la quito. Obviamente aquí estoy negando todo porque hay un deny implícito al final. Y ahora sí me deja. No tengo password enable. Lo que por lo regular tenemos en esta lista de acceso es tener, le voy a poner no access, estoy en la línea exit, no access list 10. Por lo regular lo que tenemos aquí es lo contrario, es access list 10 permit y decir desde dónde sí puedo hacer telnet. Entonces lo lógico es tenerlo desde cualquier máquina que un administrador de red pueda accesarlo y todo lo demás negarlo. Entonces una lista típica va a decir algo así como esto, que desde la 1, desde la 3 y desde la 4 y nada más. Con esto, si nos vamos a la línea BTY de la 0 a la 4, access class 10 in, como pueden ver sí se puede poner de salida, y de salida es para que el router no pueda hacer telnet, pero nos interesa quién le puede hacer telnet o SSH al router. Esto sí me va a dejar hacerle telnet porque sí está permitida mi IP. Entonces esa es la manera de configurar, es muy sencillo y sí debemos de tenerlo presente también para el examen. Otra cosa que podemos configurar con listas de acceso es controlar el acceso a nuestro router vía SNMP. Esto de SNMP lo vamos a ver más a detalle en el tema siguiente cuando se habla de management. Por lo pronto lo que debemos de saber es de que por medio de SNMP podemos obtener información del router e inclusive podemos hacer configuración en el router usando SNMP. Mandando paquetes de SNMP podemos tomar la configuración o mandar una configuración al router. Entonces es importante el tenerlo protegido. La manera es muy sencilla. Podemos usar la misma lista de acceso que teníamos hace un rato. Access list 10 permit host 192.168.1.2 y el comando es snmp-server espacio community. Esa es una llave que la verdad es de que no es nada segura, como lo vamos a ver cuando veamos la parte de management. Después el RO significa que es read only, solo lectura, y el 10 es la lista de acceso 10. Entonces aquí estamos diciendo que el único que puede hacerle un pull al router usando SNMP es lo que esté en la lista de acceso 10. Cualquier cosa que no sea la 192.168.1.2 no le va a hacer caso. Aquí el siguiente comando es igual, pero en lugar de RO es RW, como se podrán imaginar es read write. Es decir, si alguien tiene esta llave y está dentro de esta lista de acceso, la 10, puede mandarle configuraciones al router. Así de peligroso puede ser. Entonces, de esta manera podemos restringir quién tiene acceso al router vía SNMP, tanto de lectura como de escritura. Vamos a configurarlo en la línea de comandos. Así bien la configuración, como les decía, es muy sencilla. Vamos a usar la misma lista de acceso que ya creamos. Aquí se puede ver todavía la sintaxis que usamos. Y simplemente es el comando snmp-server community. Aquí le vamos a poner la llave, que puede ser llave 1, por ejemplo. Va a ser de read only
y la lista de acceso que vamos a usar es la 10. Podemos usar también el snmp-server community llave 2, ese es para read write, y que sea por ejemplo la lista de acceso 10 también. Entonces con esto ya le estamos diciendo al router que si alguien lo polea como SNMP debe de tener esta llave, y además solamente pueden accesarlos aquellos que cumplan con el permit de la lista de acceso 10, igualmente para read write la lista de acceso 10. Otra cosa que podemos controlar por medio de listas de acceso es controlar el ruteo. Eso no lo vamos a ver en la línea de comandos porque finalmente este no es un examen de ruteo, es un examen de seguridad. Entonces lo que debemos de saber es de que podemos crear una lista de acceso estándar o extendida para negar rutas. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de acceso 20 que niega la ruta 20.20.20.0 diagonal 24. Esa es la que va a negar, y todo lo demás lo va a permitir. Si nos metemos a un proceso de ruteador, por ejemplo RIP, pero puede ser RIP, IGRP o CPF, y utilizamos el comando distribute-list, después le ponemos el número de lista de acceso, que en este caso es el 20, después podemos decirle si son el ruteo que queremos enviar o el ruteo que queremos que estamos recibiendo, y después le decimos por qué interfase. Entonces, para aplicar una lista de acceso a nuestro ruteo es debajo del proceso de ruteo, en este caso router RIP, distribute list 20 de entrada y de salida, y después por qué interfase. Si quieren vemos nada más en la línea de comandos, no lo vamos a probar, no tengo conectado otro ruteador, y como les comento, este no es un examen de ruteo como tal. Entonces nada más es el entender que podemos negar qué rutas podemos recibir o qué rutas podemos mandar y por qué interfaces. En el protocolo de ruteo OSPF no es nada recomendable hacer esto de filtrar rutas, debido a que ese tipo de protocolo no le gusta mucho y no funciona tan bien, la verdad. Pero este tipo de configuraciones es común verlas en RIP y en EIGRP. Si le damos por ejemplo router RIP, le podemos poner distribute list. Aquí nos va a pedir el número de lista de acceso o el nombre, por ejemplo la lista de acceso 20, de entrada o de salida, y en qué interfase. Podemos ponerle por ejemplo la fase Ethernet 0 diagonal 0, y el comando ahí debe estar completo. Lo mismo va a ser para router EIGRP 10, por ejemplo. Le ponemos distribute list, la lista de acceso, de entrada o de salida, y después la interfase. Si no le ponemos interfase y le ponemos enter, quiere decir que por todas las interfaces. Finalmente vamos a ver cómo se configuran las ACLs desde el SDM. Como comentario, yo creo que configurar ACLs desde el SDM es una de las peores ideas que se les puede ocurrir. La sintaxis de las ACLs no es tan complicada. Todavía alguien sin experiencia y que quiera aprender a usar ACLs, es lo mismo el SDM que la línea de comandos. Si ustedes me dicen, por ejemplo, no, es que quiero hacer una VPN y nunca he hecho una VPN, bueno, en ese tipo de ejemplo tal vez en SDM sea más sencillo. No puedes controlar todo, no puedes configurar todo lo que vas a poder configurar en la línea de comandos, pero sí sería justificable que alguien que no sepa lo intente hacer por SDM una VPN, pero una lista de acceso, la verdad es de que finalmente lo complicado, el entender la lista de acceso, es si va a ir de entrada, de salida, lo del wildcard, etcétera, no tanto los comandos en sí. Vamos como quiera a ver la parte de listas de acceso en SDM, porque puede ser parte del examen, les puede venir configurar o verificar una lista de acceso que se encuentre configurado en un router. Aquí estamos en el SDM. Obviamente para configurar algo debe ser desde configure, y obviamente no es aquí, 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 entonces debe ser en additional task. En additional task nos vamos a ACL editor
Y aquí nos dice de que ya están configuradas 3 access rules. Es lo que nos interesa, lo que ya está configurado. Tenemos una regla que dice que no está soportada, reglas definidas externamente que fueron creadas fuera del SDM, y tenemos unas reglas de default de SDM. Vamos a ver a detalle. Access Rules son las que creamos nosotros. Está una que se llama 10, que fue la que creamos para el BTY, y es donde está puesta en la BTY 04. Permite la 1.3, la 1.2 y la 1.4. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar una y nos dice, puedes ponerle el nombre o el número, por ejemplo, y si puede ser extendida o puede ser estándar. Entonces, por ejemplo, prueba. Podemos poner una descripción y podemos ya crearlas, y se selecciona una acción, permitir any IP address, a network, a host, una red, puede ser la 192.168.1.0, wildcard 000255, por ejemplo, hacia cualquier IP. El protocolo va a ser IP, puede ser ICMP. ICMP tenemos todas las opciones. UDP, el servicio si va a ser igual, no es igual, etcétera. Aquí podemos ponerle cuál servicio. Aquí vienen varios. Podemos poner uno que no esté aquí, obviamente. Destination port, source port. Lo mismo para TCP. Por ejemplo, en TCP tenemos BGP, debemos de tener Telnet por aquí, por ejemplo. Tenemos Telnet por aquí. Entonces, de esta manera podemos crear las listas de acceso con el SDM. Y aquí está nuestra lista de acceso prueba. Tenemos, esa es la manera de hacerlas. Para editarlas, obviamente las seleccionamos y le ponemos edit. Aquí no se ve, pero si le hago un poquito más para acá, tenemos la opción de add, edit y delete. Por ejemplo, esta no me gustó, la que acabamos de crear, la puedo borrar. Esta la quiero editar y quiero agregarle, permitir un host. El host es la 192.168.1.100. Ok. Si se fijan, me da la opción de ponerle el log también aquí. Entonces agregué la 1.100. Edit. Interface Association. Aquí le puedo decir a qué interfase la queremos asociar esa ACL. De entrada o de salida. ¿Se fijan? Y aquí me diría si está asociada a algo. Si por ejemplo le pongo que esté asociada a la fase Ethernet 00 de entrada, me dice está en la fase Ethernet 00 de entrada. Y aquí también me dice dónde están puestas. Es el nombre o el número, usada dónde, y el tipo si es estándar o extendida, y si tiene alguna descripción. Eso es lo que también quiero mostrarles. Esto puede ser interesante, que son cuáles reglas ya trae el SDM por default. Por ejemplo, tiene una que se llama SDM-default-189. Es una extendida que permite PPTP, que es un tipo de túnel. Hay otra que permite IPsec VPN, y eso es lo que va a dejar pasar, que es el protocolo de SCP, AHP, ISAC-MP, NON 500 ISA, el 10.000 de UDP, el 10.000 de TCP. Tenemos que permite el tráfico de DNS, que permite SMTP, que permita FTP, que permita HTTPS, que permita el HTTP traffic, negar la local loopback, que es la 127, lo que veíamos con el spoofing, negar el broadcast, que también lo veíamos con el spoofing, negar el direccionamiento privado, que esa también la hicimos con el spoofing, y el broadcast que incluye DHCP, que es la 000. Entonces, todas estas reglas debemos de estar conscientes para el examen que existen en el SDM por default, y lo único que tenemos que hacer es seleccionarla
y esta agregarla en alguna de las interfaces. Es buena idea, como les digo, el tener presente que existen. Si nos vamos a router, router, más bien es en interfaces. No, es en additional task, router access, BTY. Inbound access class está la 10, por ejemplo. Aquí podemos ver que tenemos configurado ahí de listas de acceso también. Y para verlos en las interfaces, si nos vamos a Home, interfaces, up, down, estoy seguro que hay una manera de ver en la interfase qué listas de acceso están. Además, digo, ya sabemos que aquí lo podemos ver en dónde están usadas, pero casi estoy seguro que se puede también viendo las interfaces. Según yo era aquí, es aquí, es en interfaces y nos vamos a Edit Interface Connection. Podemos ver que en la fase Ethernet 00 tiene una regla de entrada que es la 10 y no tiene de salida. En la fase Ethernet 01 tenemos de entrada Deny In y de salida el Deny Out. Entonces eso es debajo de configurar, estamos en Configure, Interfaces and Connections y después en la pestaña de Edit Interface Connection. Esa es otra manera de ver si hay listas de acceso. Pero obviamente desde aquí no podemos ver qué significa deny in, deny out. Para saber qué significa deny in, deny out, nos vamos a Additional Task y luego nos tenemos que ir a ACL Editor, Access Rule, le damos Deny In y ya podemos ver aquí lo que estamos teniendo en la interfase. Con eso terminamos la parte de ACLs. No queda de más decir que en la vida real las listas de acceso son muy usadas. Sería muy extraño ver un router sin ninguna lista de acceso. Y las vamos a ver tanto de entrada como de salida en interfaces seriales, en interfaces Ethernet, en el BTY. Entonces sí es muy importante para la vida real el trabajar con ACLs. Anécdotas de ACLs, hay bastantes. Y todos los que hemos trabajado en redes y que hemos configurado ACLs alguna vez nos hemos equivocado y duele bastante equivocarnos cuando estamos trabajando remotamente. Es decir, si estás trabajando desde tu oficina y te conectas al ruteador de un cliente y te equivocas en una lista de acceso y tú solo te quedaste fuera del router por la lista de acceso que pusiste, es muy penoso el que le marques al cliente y decirle que apague el router y lo prenda, si es que es posible, y si no es posible el tenerle que decir que se meta por consola y que quite la lista de acceso porque tú mismo te quedaste fuera. La verdad es de que de los que yo conozco que se dedican a redes, todos hemos cometido ese error cuando iniciamos configurando ACLs, todos. Es un error bien común el que se nos olvide el permite ni por ejemplo, o que neguemos telnet y se nos olvide que nosotros estamos conectados por telnet y se nos va la sesión. Es bien común. Lo bueno, entre comillas, que sucede cuando estás haciendo eso es de que como al tiempo de poner la lista de acceso se va la conexión, no guardas la configuración, entonces con apagar y prender el router va a ser más que suficiente para poder volver a entrar ahí. Claro que a veces no se puede apagar el router porque está en producción y la pena de decirle al cliente me equivoqué y necesito que lo apagues y lo prendas para poder volver a entrar, pues créanme que sí puede ser muy penoso. Este tema sí es importante para el examen, el saber la teoría que vimos en la primera parte. En la segunda parte, qué tipo de ataques y cómo exactamente es que podemos controlarlos. El saber configurar las listas de acceso para el IP spoofing, por ejemplo, es importante para el examen. El saber cómo podemos controlar SNMP con la lista de acceso, como la sintaxis. Lo mismo para
cómo poner una lista de acceso en la consola o el auxiliar. Entonces todo esto es muy muy importante. Perdón, no en la consola y en el auxiliar, que quiero decir en la línea BTY. En fin, es un tema que sí les comento si hay que estudiar para el examen.